Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a los administradores, como Madre Menaka, que me invitó para el encuentro de hoy. También quiero agradecer a los oradores previos que estuvieron dando charlas muy interesantes sobre el libro que estamos analizando. Quiero también agradecer a toda la comunidad que de manera virtual está presente en estos encuentros. Hoy vamos a estudiar el Bhagavad Gita tal como es, capítulo número 2, llamado Resumen del contenido del Gita. Pero en primer lugar vamos a cantar Jaya Radha Madhava, pronunciar el Dodakshara Mantra, leer el texto en sánscrito, la traducción, el significado dado por Srila Prabhupada y luego vamos a establecer nuestro propio comentario. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dehi Nityam Avadyoyam Dehe Sarvasya Bharata Tashmat Sarvasi Bhutani Natvam Sochitum Arhasi. Dehi Nityam Avadyoyam Dehe Sarvasya Bharata Tashmat Sarvani Bhutani Natvam Sochitum Arhasi. Dehi Nityam Avadyoyam Dehe Sarvasya Bharata Tasmat Sarvani Bhutani Natvam Sochitum Arhasi. Oh descendiente de Bharata, aquel que mora en el cuerpo nunca puede ser matado, por lo tanto no tienes que afligirte por ningún ser viviente. Traducción y significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El Señor concluye ahora el capítulo de instrucciones acerca de la inmutable alma espiritual. Al describir a la inmemorial alma de diversas maneras, el Señor Krishna establece que el alma es inmortal y que el cuerpo es temporal. Por consiguiente, Arjuna, como kshatriya que era, no debía abandonar su deber por temor de que su abuelo y su maestro, Bhishma y Drona, fueran a morir en la batalla. En base a la autoridad de Sri Krishna, uno tiene que creer que existe un alma que es diferente del cuerpo material y que no hay tal cosa como alma, o que las señales de vida se desarrollan en una determinada etapa de madurez material producto de la interacción de unas sustancias químicas. Que el alma sea inmortal no significa que se fomente la violencia, pero en tiempos de guerra, cuando hay verdadera necesidad de ella, no se la condena. Esa necesidad debe justificarse en función de la sanción del Señor y no de un modo caprichoso. Dehi nityam avadyoyam dehe sarvasya bharata tasmat sarvani bhutani natvam sochitum arhasi. Oh descendiente de Bharata, aquel que mora en el cuerpo nunca puede ser matado, por lo tanto no tienes que afligirte por ningún ser viviente. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swamin Iti Naminem Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hoy estamos finalizando una sección muy importante porque, tal como afirma el significado, se está terminando con el análisis descriptivo de las cualidades del alma. En el encuentro de hoy quiero enfocarme en el análisis del significado, pero en realidad también lo que quiero es establecer una estructura global del capítulo 2 del Bhagavad Gita, denominado Resumen del contenido del Gita, porque si entendemos los textos anteriores a este capítulo 2, texto 30, y si entendemos los textos posteriores, entonces vamos a percibir de manera mucho más clara la estructura expositiva y argumentativa de Krishna a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Es decir, cuando nosotros comenzamos la lectura del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es, nos encontramos con un Arjuna muy poco optimista. Nos encontramos con un Arjuna con muy poco entusiasmo. Es decir, en otras palabras, nos encontramos con un guerrero sentado en la cuadriga que está bastante abatido y que no tiene ningún deseo de combatir. Y no solamente Arjuna no desea combatir, sino que explica a Krishna y expone ante Krishna diversos argumentos por los cuales él no desea participar en la batalla de Kurukshetra. Pero a pesar de esta aflicción, a pesar de esta sensación de desánimo,
a pesar de este estado de decaimiento, Arjuna tuvo la lucidez, Arjuna tuvo la claridad mental, a pesar de toda la angustia que significaba para él el hecho de tener que pensar en participar de una batalla en la que, si bien la causa era justa, era un motivo justo por el cual se produjo el enfrentamiento entre los Kauravas y los Pándavas, es decir, los Pándavas, los hermanos de Yudhishthir, como Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, iban a combatir por una causa correcta, por una causa justa. Pero aún así, de solo pensar por parte de Arjuna en el hecho de tener que combatir contra el bando opuesto, en el cual había amigos, familiares y maestros, esto para Arjuna era algo inadmisible, impensable, y él no desea combatir en esta batalla de Kurukshetra. Pero a pesar de toda la lamentación que tiene Arjuna al final del capítulo 1 y al comienzo del capítulo 2, como decíamos previamente, Arjuna tenía un cierto grado de lucidez en el sentido de que él comprende que por su propia capacidad y por su propio esfuerzo, él no iba a poder resolver satisfactoriamente el dilema en el que se encontraba. Y en ese sentido, Arjuna da un paso correcto en la solución de su problema. Arjuna acepta a Krishna como maestro espiritual. Entonces, este es un primer paso dentro de la práctica del servicio devocional o también del proceso conocido como Bhakti Yoga. No es que uno simplemente por su propio esfuerzo va a poder liberarse de la influencia de la ilusión, uno va a poder de alguna manera trascender la influencia de las modalidades o del karma, sino que es importante tomar como ejemplo la actitud de Arjuna y entender que si bien Arjuna tenía un problema en concreto en ese entonces, que era que no deseaba participar de una batalla en la que en el bando opuesto había maestros, amigos y familiares, del mismo modo nosotros, que también nos encontramos en este mundo material, al igual que Arjuna, tenemos nuestros propios problemas. Tal vez algunos no seamos guerreros, tal vez algunos tengamos otro tipo de cualidades de trabajo, pero el sentido común nos indica que aunque no estemos en un campo de batalla frente al enemigo, también tenemos nosotros nuestras propias luchas internas. También tenemos nosotros nuestros propios campos de batalla, aunque no seamos kshatriyas subidos a una cuadriga y aunque no andemos por la vida con una aljaba, un arco y unas flechas. Es decir, cada cual tiene en el día a día su propia Kurukshetra. Cada cual tiene en el día a día sus propios retos, sus propios desafíos. Y si bien es importante dar nuestro mejor esfuerzo, si bien es importante sacar lo mejor de nosotros en cada contexto de la vida, va a haber algo así como un límite, va a haber algo así como un techo, que por nuestro propio esfuerzo no vamos a poder superar. Y siguiendo los pasos de Arjuna, para poder resolver esas perplejidades de la vida, es importante que aceptemos a un maestro espiritual. Entonces, Arjuna tiene el privilegio de que su guru es Krishna mismo. En nuestro caso, nosotros no podemos aceptar a cualquier persona como un maestro espiritual. Por empezar, el maestro espiritual tiene que ser un representante genuino de la sucesión discipular. Uno no puede, de manera sentimental, aceptar a cualquier persona como aquel que puede orientarnos en la resolución de los dilemas de la vida, sino que técnicamente nosotros tenemos el Upadeshamrita que nos dio Rupa Goswami, que fue un seguidor directo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y en el Shloka número 1, en el primer texto del Upadeshamrita, encontramos explicada de manera que no es que cualquiera puede autoproclamarse como guru o algo así, sino que de hecho la persona que aspira a ser maestro espiritual debe capacitarse, debe cualificarse, debe tener cierto dominio de su mente, de su habla, de su cuerpo, de ciertas tendencias como la ira, la lujuria, la codicia, etc. Es decir que en este movimiento de conciencia de Krishna, donde seguimos el proceso de Bhakti Yoga, tenemos
conceptos y categorías claras para entender quién es quién y qué posición puede ocupar cada uno de nosotros. Entonces Arjuna, aunque no quería combatir, aunque estaba lamentándose, aunque le causaba mucho dolor pensar tener que combatir contra amigos, familiares y maestros, él aún así entiende que tras su análisis más profundo no podía resolver la situación y acepta a Krishna como maestro espiritual. Y siguiendo los pasos de Arjuna, nosotros que tenemos nuestros propios problemas, que tenemos nuestras propias batallas internas y externas, es importante que desarrollemos la mayor capacidad de nuestras cualidades, de nuestro intelecto, de nuestras virtudes. Eso es muy importante, porque uno de alguna manera tiene que estar en este mundo elevando su conciencia, elevando su carácter, pero aún así hay una limitación, hay un punto en el cual también, siguiendo los pasos de Arjuna, tenemos que aceptar un maestro espiritual. Y a un maestro espiritual, Srila Prabhupada siempre usaba este término, genuino. Tenemos que distinguir a los pseudo-espiritualistas de los auténticos Vaishnavas. Entonces, técnicamente, Rupa Goswami nos deja el Upadeshamrita, texto 1, para que sepamos reconocer por características fundamentadas y técnicas cuáles son las cualidades que debe reunir la persona que es apta para cumplir la función de maestro espiritual. Entonces, en este intento de llegar al análisis del texto 30 del capítulo 2, decíamos que queremos ver una sinopsis de todos los conceptos o instrucciones previas que Krishna da a Arjuna y de las que vienen después. Así captamos la estructura argumentativa completa del capítulo en sentido global. Entonces, en el capítulo 2, a partir del texto 11 o 12, cuando Krishna comienza a decir: nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir, hasta el texto 30 del capítulo 2, que es el texto que leímos hoy, encontramos la exposición del conocimiento analítico acerca del alma. Antes de hablar de ese conocimiento, la pregunta es: ¿cuál es el valor de ese conocimiento? Srila Prabhupada solía decir que si hacemos un cálculo matemático muy extenso, si tan solo nos equivocamos en una parte de ese cálculo, por minúscula que sea esa equivocación, el resultado completo de la cuenta matemática iba a estar equivocado. Uno podría decir: pero si la operación matemática que hago es muy extensa y fui resolviendo bien todos los pasos, ¿por qué solamente un punto en particular en el que me haya equivocado no me da el resultado esperado? ¿Por qué hay una equivocación? Porque hay un problema y eso afecta al resto del cálculo entero. Del mismo modo, en la civilización actual, todos queremos ser felices. Es una tendencia natural la búsqueda de la felicidad. Pero muchas veces, aunque en la sociedad actual tenemos un gran desarrollo económico, tenemos un gran desarrollo tecnológico, tenemos un gran desarrollo en cuanto a sistemas educativos, un gran desarrollo en cuanto a sistemas políticos, en cuanto a arte, filosofía y tantas áreas que componen la cultura, ¿cómo puede ser que no podamos encontrar plenamente la felicidad con todo el progreso que hizo la humanidad en los últimos siglos? Y es porque en todos esos componentes que vamos sumando para que el resultado final sea la felicidad dentro del mundo actual, hay un punto en el que cometemos un error. Hay un punto que desconocemos, y ese punto es el conocimiento de nuestra propia identidad. Es decir, en la sociedad actual no se logra una felicidad duradera, no se logra una felicidad completa, encontramos malestar entre nosotros, encontramos malestar en nuestra mente, encontramos malestar en nuestro cuerpo, encontramos malestar en las relaciones con el otro, encontramos malestar en las relaciones dentro de una comunidad y encontramos malestar incluso en las relaciones entre países y guerras y todo lo demás. Porque a pesar de todo el progreso material que tenemos, no respondimos la pregunta más básica: ¿quiénes somos? No tenemos un concepto claro en sentido filosófico de nuestra identidad como seres espirituales. Y por eso es que en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, en toda la primera parte de textos
que van desde el 11 o del 12, del capítulo 2 al 30, Krishna básicamente está exponiendo ante Arjuna el sentido de identidad real de cada uno de nosotros. Entonces, esto podría resumirse diferenciando en el ser humano dos realidades, una realidad permanente y una realidad transitoria. Es decir, por un lado estamos compuestos por un cuerpo que es material y por un alma que es espiritual. Si bien el cuerpo material sufre transformaciones y finalmente perece, el alma que es espiritual pasa al momento de la muerte a otro cuerpo. Es decir, la naturaleza del cuerpo material es la no permanencia. En cambio, la naturaleza del alma es no sufrir cambios. Es decir, el alma es indestructible, el alma es imperecedera. Al alma nadie puede matarla, ningún tipo de arma puede destruirla. Es decir, el alma no tiene principio, el alma no tiene fin, no hay un nacimiento del alma y tampoco hay muerte para ella, dado que es innaciente, eterna, primordial, permanente e inmutable. Es decir, el alma cambia de cuerpo al momento de la muerte, tal como el hombre cambia de ropa cuando la misma se vuelve vieja e inservible. Al alma nunca puede cortarla en pedazos ningún arma, ni el viento puede marchitarla, ni el fuego puede quemarla, ni el agua puede humedecerla. El alma individual es irrompible, es insoluble, está en todas partes, es sempiterna, inmutable, inmóvil y eternamente la misma. El alma es invisible, inconcebible e inmutable. El alma es asombrosa, por lo tanto, para algunos es incomprensible. Entonces, como decíamos previamente, todos los seres humanos, desde nuestra propia perspectiva y a nuestra propia manera, estamos buscando la felicidad. La sociedad actual tiene un desarrollo material enorme, que tal vez hace muchos siglos que no se veía algo así en su despliegue cuantitativo en cuanto a lo material, pero el problema es que en esa suma que vamos haciendo de diferentes variables materiales que supuestamente necesitamos para alcanzar esa felicidad, si cometemos un solo error no obtenemos el resultado de ser felices. Y el error fundamental que altera toda esta operación matemática o este cálculo de la felicidad es no saber quiénes somos. El error está en la identificación con lo temporal y en el olvido de lo eterno. Es decir, en la sociedad actual se nos lleva a que nos identifiquemos con lo transitorio, con el cuerpo, y por identificarnos con el cuerpo nos olvidamos del ser, nos olvidamos del alma. Y por eso es que al comienzo del capítulo 2 del Bhagavad Gita, una vez que Arjuna acepta a Krishna como guru, como maestro, lo primero que el maestro hace es esclarecer el sentido de identidad espiritual de su discípulo. Y no es que solamente Arjuna tenía un cuerpo material y un alma espiritual, sino que también nosotros nos encontramos con un cuerpo que es temporal y con un alma que es divina. Entonces, sobre la base de este conocimiento espiritual, Krishna, como segundo punto importante dentro de la estructura del capítulo 2, él le va a dar argumentos a Arjuna para que cumpla con su deber y para que pelee sin lamentarse. Es decir, según la filosofía del Bhagavad Gita, el conocimiento teórico no es suficiente para alcanzar la perfección. Según la filosofía del Bhagavad Gita, uno debe llevar a cabo ciertas acciones que nos conduzcan hacia la perfección. Uno debe llevar a cabo ciertas actividades que nos permitan alcanzar la autorrealización. Entonces, el punto es que Krishna no solamente quería que Arjuna tenga un conocimiento puramente teórico, sino que Krishna quería que Arjuna vaya al terreno de la práctica. Krishna quería que Arjuna desarrolle actividades específicas acorde con su propia naturaleza. Y como dijimos previamente, Arjuna no era un filósofo, Arjuna no era un trabajador manual, Arjuna no era un comerciante. Básicamente Arjuna era un kshatriya, era un guerrero. Y por lo tanto su deber era pelear. Entonces, partiendo de la comprensión de la naturaleza del alma, que es inmutable,
no hay que afligirse por la muerte del cuerpo. Prabhupada explica en el significado que tampoco el hecho de que el alma sea espiritual sea un argumento para ejercer una violencia injustificada o innecesaria. O sea, básicamente que el alma sea espiritual no nos da derecho a ser asesinos ni andar por la vida matando gente. Pero aún así, Arjuna como guerrero estaba en un campo de batalla y combatir básicamente era su trabajo, era su swadharma, era su deber prescrito. Entonces, en este juego de argumentación, Krishna dice que incluso si no aceptamos lo anterior, o sea, si no aceptamos que el alma sea espiritual, y si creemos que con la muerte del cuerpo el alma muere, entonces tampoco tiene que haber motivo de lamentación. Entonces, dado que todo el que nace también muere, y dado que el que muere vuelve a nacer, hay que cumplir con el deber sin lamentarse. Dado que el alma que habita en el cuerpo no muere, uno debe combatir sin afligirse. Para un kshatriya no hay mejor ocupación que pelear en base a principios religiosos. Para el kshatriya la guerra es una oportunidad de ascender a los planetas celestiales. Si un kshatriya no cumple con su deber religioso de pelear, incurre en pecado y pierde toda su buena reputación como guerrero. Se torna infame, lo cual para una persona respetable es peor que la muerte. Entonces, si Arjuna no pelea, los grandes generales van a pensar que es un cobarde y un insignificante, y sus enemigos van a hablar mal de él. El kshatriya debe pelear con determinación, pues si muere en el combate va al reino celestial, pero si gana, disfruta del reino que acaba de conquistar. Hay que pelear sin pensar en la felicidad o la aflicción, la pérdida o la ganancia, la victoria o la derrota, y quien procede así nunca incurrirá en pecado. Uno debe desempeñar su deber prescrito sin estar apegado al fruto de la acción y sin considerarse la causa del resultado de la acción, y nunca hay que apegarse al incumplimiento del deber. Entonces, en la primera sección de textos del capítulo 2 del Gita, Krishna establece la diferencia entre el cuerpo material y el alma espiritual. En esta segunda sección de textos, Krishna también analíticamente y argumentativamente le explica a Arjuna que como guerrero debe combatir. Y debe combatir porque básicamente ese es su deber, y debe combatir porque de no hacerlo va a caer en la infamia, y debe combatir porque de hacerlo, si logra la victoria, va a poder disfrutar del reino. Pero Krishna tampoco quiere que Arjuna sea un disfrutador burdo. Krishna tampoco quiere que Arjuna recorra el camino del materialismo, sino que Krishna como maestro busca elevar la conciencia de su discípulo. Y aunque por un lado, dentro de la antigua cultura védica, es swadharma o deber prescrito de un guerrero combatir, y aunque el hecho de combatir trae grandes beneficios en esta vida y en las próximas para un guerrero, aún así Krishna no quiere que Arjuna quede atado al ciclo de actividad fruitiva. Aún así, Krishna, aunque alienta a Arjuna a actuar, no quiere que Arjuna quede enredado en la reacción de las acciones materiales. Krishna está invitando a Arjuna como maestro que cuida por el bien espiritual de su discípulo a que trascienda el proceso fruitivo de Karma Kanda. Es decir, los hombres con poco conocimiento se apegan a las instrucciones fruitivas de los Vedas, deseando elevarse a los planetas celestiales, obtener opulencia material, poder, buen nacimiento y otros beneficios para la complacencia de los sentidos. En la mente de aquellos que están adictos y confundidos por la complacencia sensorial, no se presenta la determinación de prestarle servicio devocional al Señor. Y dado que las actividades fruitivas sancionadas por los Vedas tratan de las tres modalidades de la naturaleza material, lo cual tiene que ver con dualidades y ansiedades que proceden del anhelo y ganancia y seguridad, hay que trascender dichas modalidades situándonos en el servicio devocional del Señor. Entonces, dentro de la estructura de este capítulo 2 del Bhagavad Gita, tal como es, Krishna expone ante Arjuna la diferencia entre el cuerpo y el alma. Krishna da argumentos a Arjuna para que pelee, pero también Krishna pone a Arjuna en alerta, en el sentido de que no espere materialmente disfrutar del resultado de la acción, tal como lo plantea el proceso del Karma Kanda. Es decir, uno debe cumplir con su deber sin apego al resultado.
Uno debe cumplir con su deber buscando alcanzar la perfección y no quedar seducido por los resultados materiales de nuestras acciones. Y por eso es que Krishna expone cuál es la naturaleza de la acción material. Y es que la acción material trae siempre su contrapartida, trae la dualidad. Es decir, la victoria viene acompañada de la derrota, la ganancia viene acompañada de la pérdida, la alegría viene acompañada de la tristeza, el nacimiento viene acompañado de la muerte. En todo el plano de actividad material siempre nos encontramos con esas dualidades, con esos opuestos. Y Krishna no quiere que Arjuna quede atrapado por esa dualidad. Por eso le dice que no tiene que quedar seducido por el lenguaje florido de los Vedas y por todo ese conjunto de recompensas celestiales que los Vedas prometen para aquel que cumple con su Swadharma, que cumple con su deber prescrito. Sino que Krishna, como un buen maestro espiritual, está dándole conocimiento acerca del ser a Arjuna, está inspirando a Arjuna a que no sea inactivo, está inspirando a Arjuna a que reconozca su propia naturaleza como Kshatriya y la emplee en un tipo de acción dentro del campo de batalla de Kurukshetra que le permita trascender las dualidades de las recompensas materiales y que le permita situarse en un plano trascendental. Porque todas las actividades materiales que ejecutamos están atravesadas por las modalidades de la ignorancia, la pasión y la bondad. Básicamente esas modalidades interactúan dentro de la prakriti, de la naturaleza, y producen en última instancia diferentes tipos de condicionamientos, atando al alma a la repetición del ciclo del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Entonces Krishna está invitando a Arjuna a que trascienda el sentido material de identidad, a que trascienda la búsqueda de recompensas celestiales como consecuencia del cumplimiento del deber prescrito, a que trascienda todas las actividades que están dominadas por las esferas de las modalidades materiales y a que se sitúe en el plano trascendental, en el plano divino, mediante la práctica del servicio devocional. Entonces, Krishna dice a Arjuna, el trabajo que se realiza sin buscar resultado fruitivo nos libera del cautiverio de la acción. Un pequeño adelanto que hagamos en él nos libera del peligro más temible de todos y su resultado nunca se pierde. La práctica del servicio devocional cumple automáticamente con todos los propósitos de las actividades inferiores, karma kanda, jnana kanda, etc. Quien se dedica al servicio devocional abandona actividades inferiores, tales como el karma kanda, que apuntan a la complacencia material de los sentidos, y se entrega al Señor. El devoto que presta servicio devocional se libera del resultado de la actividad piadosa o impía y de ese modo queda libre del nacimiento y la muerte y va de vuelta a Dios. Entonces, Krishna es el maestro idóneo. Krishna está exponiendo ante Arjuna el conocimiento acerca del ser, las pautas que le van a permitir trabajar, ejecutar su deber, pero sin quedar atado o condicionado al resultado de la acción. Y esa práctica es específicamente el Bhakti Yoga, el servicio devocional. El servicio devocional es un tipo de actividad que no produce reacción material. El servicio devocional nos permite trascender los condicionamientos materiales. El servicio devocional nos permite trascender las modalidades de la naturaleza material. Y de los diferentes procesos de yoga que Krishna expone en el Bhagavad Gita, como el Jnana Yoga, el Dhyana Yoga, el servicio devocional o Bhakti Yoga, es la práctica de yoga más elevada. Porque en sentido práctico, en sentido visible, en sentido fáctico, hay un aspecto que podemos cuantificar del Bhakti Yoga, además de todos los demás resultados que nos va a permitir obtener en corto, mediano y largo plazo. Pero un punto bien evidente de aquel que practica servicio devocional puro es que está libre de la influencia de las modalidades de la ignorancia, la pasión y la bondad. Entonces, Arjuna, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es, tras escuchar la importancia del servicio devocional, tras escuchar que el servicio devocional nos sitúa en un plano que está más allá de todo lo material, naturalmente, él
quiere profundizar este punto. Es decir, Arjuna le pregunta a Krishna cuáles son las características que nos permiten reconocer a una persona que de hecho alcanzó el estado trascendental. Es decir, que se situó más allá de las modalidades de la naturaleza material y que está firme en el plano de conciencia de Krishna. Entonces, Krishna va a responder en la sección final del capítulo 2 del Bhagavad Gita estas preguntas de Arjuna, diciendo que la persona que realmente es trascendental tiene la conciencia purificada. Y una prueba de que alguien tiene la conciencia purificada es que abandona la tendencia a la búsqueda de placer material. Es decir, la persona que tiene la conciencia purificada entiende que los deseos materiales son invención de la mente y que si satisfacemos nuestros deseos o si no satisfacemos nuestros deseos materiales, nunca vamos a estar satisfechos en el plano material. Y que en realidad la verdadera satisfacción no se halla en el plano material, sino en la esfera espiritual, es decir, en el ámbito del ser, del alma. Entonces, otra característica de la persona que verdaderamente se encuentra situada en el plano trascendental es que es un sabio de mente estable, porque no se perturba ni ante el sufrimiento ni a la felicidad, y se halla libre de apego, de temor y de ira. Es decir, la persona que verdaderamente se encuentra situada en el plano trascendental posee conocimiento perfecto, no alaba ni desprecia el bien o el mal que pueda obtener. Es decir, la persona que tiene pleno conocimiento y que por lo tanto se encuentra en el estado trascendental, aparta los sentidos de los objetos de complacencia de los sentidos. ¿Por qué? Porque tiene una inteligencia estable que está fija en el plano de conciencia de Krishna, y eso le permite tener los sentidos bajo control. Por lo tanto, una persona situada, de hecho, en el plano trascendental, está libre del apego y la aversión, controla los sentidos mediante los principios que regulan la libertad, y así obtiene la misericordia de Krishna. Es decir, aquel que trascendió las modalidades de la ignorancia, la pasión y la bondad, se caracteriza porque está plenamente satisfecho en el estado de conciencia de Krishna y no es afectado por los sufrimientos de la existencia material y su inteligencia siempre se encuentra bien establecida. Esta persona, que realmente es trascendental al plano material, abandona las actividades inferiores de complacencia de los sentidos y enfoca todo su esfuerzo, todas sus actividades en la búsqueda de la autorrealización. Y por eso aquel que se encuentra en el estado trascendental es pacífico, y es pacífico porque no se altera por el incesante fluir de los deseos que entran en él, tal como los ríos entran en el océano, aunque el océano siempre se está llenando, permanece en calma. Y por eso la persona que verdaderamente se encuentra en el plano trascendental está libre de ego falso y está libre de sentido de posesión. Entonces, hoy abordamos el análisis del Bhagavad Gita capítulo 2, texto 30. No quisimos abordar el estudio de este texto de manera aislada, sino que nuestra intención y objetivo principal fue enmarcar ese texto dentro de un contexto. Y en este contexto lo que hicimos fue observar que hay toda una serie de shlokas o de textos del Bhagavad Gita que están conectados temáticamente entre sí en este capítulo 2. Hay toda una serie de textos que van desde el 11 o 12 hasta el 30, donde Krishna expone la diferencia entre el cuerpo y el alma. Hay toda otra serie de textos que van del 30 en adelante, donde Krishna habla de la importancia de que Arjuna cumpla con su deber como Kshatriya. Hay otra serie de textos donde Krishna habla de la importancia de abandonar las actividades fruitivas y de situarnos en el ser, y que el proceso para hacerlo es la práctica del servicio devocional, porque nos sitúa más allá de las modalidades, de la ignorancia, la pasión y la bondad. Luego se desarrolla otra sección como consecuencia de la pregunta de Arjuna. Arjuna quiere comprender cuáles son las características de aquel que verdaderamente es trascendental, y es todo lo que acabamos de exponer previamente. Entonces, el punto es que
quien se halla en este plano trascendental como consecuencia de la práctica del servicio devocional, está establecido en el capítulo, en el estado de vida o en el camino de la vida espiritual y divina. Es decir, uno está situado más allá de la materia y está plenamente firme en el plano espiritual. Eso es vida espiritual, eso es vida divina, es trascendental. Y cuando uno llega a ese plano trascendental, como consecuencia de la práctica del Bhakti Yoga o servicio devocional, no se confunde durante la vida y tampoco se confunde al momento de la muerte. Y si al momento de la muerte uno está plenamente situado en ese estado de conciencia de Krishna, entonces al abandonar el cuerpo alcanza el reino de Dios. Hare Krishna, muchas gracias. Nuevamente quiero agradecer a los administradores del grupo del Bhagavad Gita tal como es, específicamente a Madre Menaka por la invitación de hoy. Saludos a Madre Menaka, a Axel Martín, a Juan Manuel Lizarraga, que nos vimos ayer. Abrazo grande, Juan Manuel. Después, saludos también para Deva Daniel Darshan, para Priyasaka Prabhu. También saludos para Shiveshvara Nityananda Das Prabhu. Bien, estoy en la sección de comentarios viendo que hay saludos específicamente, pero que no hay preguntas en sí. Al menos en este momento no veo ninguna pregunta. Entonces, damos por concluido el encuentro acá. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Hare Krishna, Aum Tat Sat.